Bueno, familia, vamos entonces a mirar. Me ponía yo a analizar el mundo, las culturas, las naciones, los dichos, los conceptos, y yo decía, wow, ¿cómo tenemos los seres humanos esa cantidad de dichos y de conceptos? Cada nación, cada individuo, cada persona manejamos dichos. Ustedes tienen dichos, yo tengo muchos. ¿Qué tal si nos acordamos un poquito de algunos? Y si quieren me ayudan. Ojalá no volvamos un revolú la iglesia, pero ¿qué tal si nos acordamos de que todo lo que brilla no es oro? Así dicen en mi tierra. En México escuché por ahí que dice que más caro el caldo que las albóndigas. ¿Sí? Eso lo escuché. Escuché también que el que nació patamal del cielo le caen las hojas. Y yo decía, wow. Y un montón. Oiga lo que dice la pastora, que cuando el río suena es porque se ahogó una orquesta. Sí, todo eso. El que nació pa' martillo del cielo le caen los clavos, así es. Perro que ladra no muerde. El otro dice yo no creo ni en lo que me como. El otro dice yo tengo una fe ciega y es una cantidad de cosas. Árbol que nace torcido jamás se endereza. Amén, así es. En el mundo es una verdad, porque para el mundo los que nacimos torcidos nunca nos enderezamos, pero para Dios sí. Entonces, imagínense en el montón de cosas que tiene cada nación y a eso añádale conceptos. ¿Usted sabe cuántos conceptos cargamos los seres humanos? Es impresionante. Y uno dice, ¿de dónde saqué yo eso? Ah, eso me lo enseñaron chiquita. Y yo digo, ¿verdad? Mire un concepto bien distorsionado que ha sacado el mundo con la juventud y con las parejas. Si no tenemos sexo antes de casarnos, no vamos a saber si nos entendemos. Y ese concepto ya lo dieron por hecho. Y eso ha circulado de generación en generación y ya viene hace mucho tiempo, porque yo ya estoy viejita y cuando estaba joven, a mí me decían mis amigas, no va a tener sexo con el novio. Ay, mijita, cuando se case, entonces usted no va a saber si se entienden o no y ahí fracasa el matrimonio. Conceptos y más conceptos y los sacan, los dan por hecho y viven así, porque así nos criaron, eso nos enseñaron. Y hablando de conceptos y de dichos, yo quiero que en esta mañana miremos dos conceptos. Yo sé que a la iglesia y a las iglesias y a la humanidad se le ha predicado mucho de fe. Quizá yo hoy no vengo a hablar mucho de fe en la palabra positiva, de fe en tenga fe, tenga fe. Quizá yo vengo a hablar de fe en el concepto de fe. Yo quiero que en esta mañana hablemos, yo creo que por tanto concepto y en una conversación que tuve hace un mes con una persona inconversa, me di cuenta que los conceptos alejan la humanidad de Dios. Hoy vamos a hablar de creencia y fe. El martes hablaba con los muchachos y les decía, yo voy a traer una palabra que se da en la clase mucho. Y cuando yo cogí el libro del discipulado y empecé el segundo nivel y empecé a hojear todas las lecciones, no me acordaba mucho del segundo nivel porque hacía mucho tiempo no lo enseñaba. Y cuando empecé a hojear y veo esa palabra ahí, esperanza, creencia y fe, creo que es el título, dije, wow, esto es de Dios, esto lo traigo yo desde hace muchos días. Y por eso hoy vamos a hablar de creencia y fe. Yo quiero que miremos la definición de creencia en la parte literal, religiosa, como lo denomina el mundo. Dice, su significado dice que es el estado de la mente en el que un individuo supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. El contenido de la creencia, escucha aquí esto,
el contenido de la creencia siempre presenta una posición lógica y razonable. Creer es dar por cierto algo que se puede comprobar. En otras palabras, tiene que ver con lo que el hombre decide cuando le hablan de algo o conoce algo. Yo decía, sí, eso es muy cierto. Eso es creer. Si yo hoy le pregunto, a ver, Vivianita, ¿tú crees en Dios? Sí. Luis, ¿tú crees en Dios? Madre, ¿tú crees en Dios? Raúl, ¿tú crees en Dios? Papi, ¿tú crees en Dios? Hermano, ¿tú crees en Dios? Y si yo sigo, me quedo el día entero. Nani, ¿tú crees en Dios? Norma, ¿tú crees en Dios? Carlitos. Rubén, ¿tú crees en Dios? Por eso estás aquí, ¿cierto, hijo? Usted sabe una cosa, si salimos a la calle, yo creo que el 90% me dice, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero mire lo que dice la definición de creencia. La creencia tiene una característica y es que tiene que experimentar la experiencia para darla por hecho y tiene un contenido que siempre tiene que tener lógica y razón. Lógica y razón. Y si usted le pregunta a una persona, ¿usted cree en Dios? Sí, yo tengo mucha fe. Yo a usted no le dije si tiene fe. Yo a usted le dije si cree en Dios. Pero ¿sabe una cosa? El error garrafal de la humanidad entera. Creen que creencia es fe. Están convencidos que creer es tener fe. Vamos a ver. Lo que dice el mundo de fe, no lo que dice Dios, lo que dice el mundo de lo que es fe. Fe desde el punto de vista literal religioso. Religioso se refiere a la totalidad de creencias, dogmas, principios y pensamientos que hacen parte de una persona. De ahí sale el concepto humano que dice que la fe es personal. Tú decides en lo que quieres creer y tener fe, pero eso te da la libertad de escoger. O sea que, según esto, de aquí es donde aparece lo que decimos, creo en lo que yo quiero creer. Ah, no, sí, pero es que ellos creen en eso. Esa es la fe de ellos. Por eso existe fe judaizante, fe budista, fe cristiana, fe católica, fe musulmana, fe ortodoxa. Una cantidad de fe. Fe. Y yo decía, sí, de verdad sí será que hay tantas fe. Si hay tanta diversidad de fe y si hay un solo Dios, si fue el único que creó el mundo entero, creó los cielos y creó la tierra, a mí me impactaba eso. Entonces, ¿por qué el mundo dice que puede creer en lo que decida creer? Que puede tener fe en lo que quiera tener fe. A mí eso no me concordaba. La Biblia en el Antiguo Testamento muestra la palabra hebrea que más traduce como creer. Mire que es que esto también le da a uno como una palmadita y uno queda como... y según el diccionario de palabras bíblicas, el concepto de más parecido a la palabra fe en el Antiguo Testamento es convicción, esperanza, fortaleza. Se denomina mucho. Que si yo lo voy a ver, son sinónimos de fe. Entonces quedo igual de confundida. Porque entonces yo digo, ok, entonces es lo mismo. Y luego en el Nuevo Testamento es igual. En la mayoría de los casos, los significados de convicción y fe son equivalentes. Toda esta semejanza nos puede llevar a que no hay diferencia en esos dos conceptos. Y la gente se queda, no hay diferencia. Así está bien. Y yo sigo igual. Sigo creyendo y creo que si creo en Dios, estoy bien. Yo creo en Dios, yo estoy bien. Yo creo en Dios, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque no le estoy doblando rodillas a Baales, no le estoy doblando rodillas a Satanás, ni demonios, ni me estoy metiendo en cosas ocultas. Les creo en Dios.
Vamos a mirar, que yo quisiera que lo miremos desde un punto de vista bíblico y escudriñemos un poquito en esta mañana para que miremos la diferencia que establece Dios entre creencia y fe, aunque Él les dice es bueno creer, es necesario que crea, porque el que cree recibe, o sea, es necesario. Pero ¿por qué será necesario? Vamos a mirar. Primer punto, creer es el camino a la fe verdadera. Diga, yo estoy en el camino a la fe verdadera. ¿Están conmigo? Yo estoy en el camino a la fe verdadera. ¿Por qué usted y yo estamos en el camino a la fe verdadera? Porque creo en Dios. Porque yo creo en Dios. Estoy en un camino a la fe verdadera. Miremos Hechos capítulo 16, versículos 27 al 30. Brevemente, antes de que leamos esa palabra, lo que aconteció anteriormente a ese texto es lo siguiente. Pablo y Silas se encontraban presos en la cárcel de Filipo. Pablo y Silas estaban con grilletes por haber predicado la palabra del Señor, estaban encarcelados. Pero Pablo y Silas eran hombres creyentes de Dios y muy seguramente habían comenzado a trabajar en el camino de la fe verdadera. Ya habían creído y como creyeron, Pablo al creer fue salvo, porque a Pablo se le presentó el Señor y lo transformó, rompió todo lo que él tenía, pero él necesitó creer para que Jesús le entregara ese regalo y había comenzado un camino de fe. Resulta que el carcelero de Filipo, y vamos a comenzar, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Silas tenía mucho temor. El carcelero tenía mucho temor, porque si a él se le escapaban los presos, a él lo iban a matar. Pero miren la paz y el reposo que manejaba Pablo, tranquilo. Todos estamos aquí. El Señor derramó un tremendo terremoto donde tumbó todas las paredes de la cárcel. Las paredes de la cárcel se abrieron, las puertas se abrieron y ningún preso, incluyendo a Pablo y a Silas, salieron. Descansaron ¿en qué? En su fe. Estaban ahí descansando. Pero él viene y le dice al carcelero, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para yo ser salvo? ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿creer es malo? No, creer es bueno porque es el puente que te lleva a una fe verdadera. Es el puente que te va a llevar a encontrar la verdadera fe. Miremoslo en este otro punto, por favor. Vamos a ver a Mateo 11, versículos 1 al 3. Aquí nos van a hablar de Juan el Bautista. No sé si la iglesia está relacionada con Juan el Bautista, si de pronto se identifica con el fuego con que comenzó Juan el Bautista. Fue un hombre que creyó en Jesucristo. Juan el Bautista aceptó que Jesús iba a ser el Salvador del mundo. De hecho, le abrió camino a Jesús.
Juan el Bautista fue el que se levantó a profetizar del que iba a venir. De hecho dijo, yo no soy digno ni siquiera de él. El que viene es mayor que yo. No me miren a mí como quien dice, estoy haciendo un puente para que el Salvador de vida entre a la tierra a salvar. Juan el Bautista creyó. Vamos a mirar qué le pasó a Juan el Bautista. Dice Mateo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Entonces, ¿te sirve solo creer para permanecer en el Señor? Todos los que están aquí creen, yo también creo. ¿Y de qué le sirvió a Juan el Bautista creer? Si cuando cayó en la cárcel ya no creyó, porque ya no pudo comprobar. A ver, pues yo veo el Jesús que yo anuncié, el que le abrí el camino, ¿por qué no me abre las puertas de la cárcel? ¿Por qué estoy preso cuando yo soy un creyente? ¿Por qué me encuentro en la cárcel cuando yo fui el que preparé el camino de Juan el Bautista? Entonces, ¿será que ese sí es o es que estamos esperando otro? ¿Qué le entró? El mismo espíritu de los fariseos, de los judíos. Sí será. Y lo había anunciado y había creído en Dios. ¿Le ha pasado a usted con su creencia en Dios que cuando se encuentra en una cárcel de agonía, de economía, de alguna presión, de alguna circunstancia, usted dice, ¿será que sí vale la pena seguir a Dios? ¿Será que sí vale la pena ir a la iglesia? Pero usted cree en Dios, ¿no? Yo también. Pero creer no es fe. Démosle un aplauso al Señor ahora en el nombre de Jesús. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos otro? Qué tenaz que la humanidad entera te contesta, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo tengo familia en Conversa. La semana pasada hablaba con una cuñada. Ay, no, mi hija, yo creo en mi Diosito lindo. Mi hija, es que mi fe es ciega. Tiene fe, ¿verdad? Cree en mi Diosito lindo. Creo. Usted se encuentra todo el mundo. No, mi hija, es que yo creo en Dios. Es que yo creo en Dios. Pero es que no es lo mismo creer que tener fe. Mire, el transcurso de lo que pasó Juan el Bautista y lo traicionó su creencia. No que creías, pero porque no te abrió las puertas de la cárcel comenzaste a no creer, porque no pudiste comprobar las cosas. Hay un líder religioso que a mí me gusta mucho, es el señor Jorge Barna. Y ese señor hace unos cuestionarios a las iglesias que lo deja uno con la boca abierta. Y él le dice un día a un muchacho, viéndole yo la entrevista, le dice a un muchacho, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo. Y le dice, pues venga, yo le cuento una historia. ¿Cómo le parece que mi amigo, mi compañero de trabajo, me contó que compró una casa? Y yo le dije, wow, qué chévere. Yo no vi la casa, pero yo creí. Porque es verdad, compró una casa. Si él trabaja, la esposa trabaja, no tienen la necesidad de una casa. Es algo viable, es algo razonable. Puede comprarse su casa. Yo le creí que compró su casa. Es más, ni le dije, mi hijito, ver para creer. No, le dije de verdad y bonita. Sí, esto, sin tener que verla. ¿Por qué? Porque mañana la voy a ver. Pero resulta que mi compañero hace 15 días me dice, hey, hermano, ¿cómo te parece que mi gata parió un dragón? ¿Parió un dragón? Sí, y el perro tuvo una gallina. Entonces, ¿tú todavía crees en Dios? Sí.
Sí, le dijo, sí. Le dijo, necesitas establecer la diferencia entre creer y tener fe. Me sorprendió mucho ese ejemplo, tan sencillo, pero tan profundo. Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice la palabra, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Oh, sí. O sea que yo por creer también formo parte de la creencia que tiene el demonio, claro, porque él también cree en Dios. ¿No ve que él ha visto el mover de Dios? Y tiembla, pastor. Y tiembla porque conoce el poder de Dios. Entonces, mi pregunta en esta mañana es, ¿la iglesia, el mundo entero, se quiere quedar de gancho creyendo en Dios juntamente con los demonios? Porque los demonios creen en Dios. Yo sé que no. Yo sé que nosotros queremos irnos a un nivel superior. Yo sé que nosotros queremos que Dios nos muestre la fe verdadera. Creer es bueno, es que es necesario. Se necesita creer. Las dos cosas las puso Dios. Cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Es bueno creer, amén. Se necesita creer, amén. Pero no me conformo con creer. Es necesario avanzar. Vamos a mirar rápidamente Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Aquí se levanta el Señor Jesucristo, resucita y se levanta de su tumba. Y viene a donde sus discípulos y dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, sí, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué declaraba aquí Tomás? El discípulo de Dios. Declaraba creencia. Si yo no compruebo lo que creo, si yo no le meto el dedo en la llaga, si yo no miro bien y palpo con mis propias manos, yo no voy a creer. Qué tristeza para Jesús que la humanidad cree en Dios, pero necesita ver manifestaciones. Cree en Dios, pero si no me da, no creo. Cree en Dios, pero si no me muestra, no es tan poderoso el Dios. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. ¿Qué dijo la pastora Betty ahora? Vamos a cruzar y a traspasar las puertas. Jesús no tocó. Estando la puerta cerrada, cruzó. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Venga pues, mire cómo es de amoroso nuestro Dios. Mire cómo es Dios. Coloque pues aquí su dedo, Tomasito. Ponga pues aquí su dedo, ponga aquí y mira mis manos. Cerca a tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, ya comprobé, sí, tú eres Dios. Necesitaba meter el dedo en tu llaga, sí, eres Dios. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Usted le parece no le parece muy triste que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como sus discípulos amados, como era Tomás, el Señor le tenga que decir infeliz? Tomás, eres un infeliz. ¿Por qué?
porque no eres bienaventurado, y bienaventurado es inmensamente feliz. Y dice que bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero nosotros, la humanidad que dice creer en Dios, hasta no ver, no creer. Y somos tan que vemos y se nos olvida. Lo que vemos nos dura poquito, como le duró a Tomás, porque luego él sigue hablando. Tomás había visto mucho de Jesús, pero se le olvidó. Entonces dijo, hasta que yo no vea, no creo. Hay un espíritu de Tomás en la humanidad y en la tierra. De creyentes, creyentes, creyentes. Y las iglesias se llenan, las denominaciones, que católicas, que de todo. Y cristianas, llenas, 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 llenas. Yo me imagino el Señor llorando. ¿Para qué? ¿Para qué? Familia, y perdónenme. Un día el pastor Jorge decía, aquí en este púlpito no se va a mentir. Aquí no se les va a hablar palabras positivas, bonitas, para que usted salga con el corazón hinchado, amando mucho a Dios. Aquí necesitamos es que usted se conecte con Dios y pueda ver la gloria de Dios en su vida y pueda decir, mi Redentor sí vive, sí vive. Pero no se puede poner palabra positiva, palabra bonita y decirle, están muy bien, creen en el Señor Jesucristo. Chévere, quédense así. No, necesitamos hablar verdad unos con otros. No podemos montarnos al púlpito y decir, pero estamos felices, aquí hay un montón de creyentes, qué rico. Y no dijo el Señor Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Por qué no dijo hallará creyentes en la tierra? ¿Por qué no dijo hallará quien crea en la tierra? ¿Quién crea? Montones. ¿Para qué va a preguntar el Señor Jesucristo? ¿Quién cree en mí? Toda la humanidad, excepto los que le doblaron rodilla a Baales y son satánicos y hacen las cosas conforme a la voluntad del enemigo. Pero los que ya, todos los religiosos, los que están en la calle, los apartados, todo el mundo dice, yo creo en Dios. Y él no dijo, cuando yo venga hallaré creyentes. Creyentes, eso, las calles van a estar llenas de creyentes. No caben en las iglesias. Este tipo de personas como Tomás y como nosotros, y me incluyo yo, si no vemos evidencias, se desvanece lo que creemos, se desvanece. Ay, pero es que es muy duro, es que yo no veo nada, es que no, uno que lo sobrenatural, y se paran y hablan de lo sobrenatural. Yo a veces le digo, Señor, qué bueno que a veces nos dejas tan quietos y no nos muestras lo sobrenatural para probarnos. Nos prueba. El Señor Jesús nos prueba. A ver, ¿de qué estás hecho? ¿De qué está hecha tu supuesta creencia? No te voy a mostrar nada. Te voy a dejar el matrimonio desbaratado. Te voy a dejar así. A ver qué haces. A ver si te tirás y decís, esto no vale la pena. No hay ningún Dios. Si Dios existiera, esto no pasara. Si Dios me amara, esto no estuviera aconteciendo. Mi cuenta no estaría vacía. Yo no estaría pasando las necesidades que paso y las tristezas. Yo no tuviera que estar viendo un adulterio de mi marido si Dios existiera. A veces nos tiene que dejar así para probarnos el corazón. A ver si verdaderamente lo vamos a amar por encima de todas las cosas. Un segundo punto es, la fe es una y viene de Dios. La fe es una y viene de Dios. ¿Cuántas fe profesa el mundo? Un montón. ¿No ve que dice que cada persona tiene su propia fe y que puede decidir en lo que quiera creer? ¿Recuerdan todo lo que les desglosé? Algunos creen en el satanismo y tienen fe en eso. Otros en el budaísmo, otros en el catolicismo, otros en el ortodoxo, porque creen
que hay fe para cada uno. Cada uno carga su maleta y carga su fe. Decide en qué tener fe. Pero mire lo que dice la Biblia, Efesios 4, versículos 5 al 7. Efesios 4, versículos 5 al 7. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos señores llevamos? ¿Cuántas fe llevamos? ¿Cuántos bautismos? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cuántos Dios? Cuando dice un Señor, ¿se refiere a quién? A Jesús, que es el mismo Dios. Un solo Cristo, un solo Dios y una sola fe. Porque hay tantas fe en el mundo. Imagínense en que hay gente, dice que un 81% en América, que creen que Dios te dijo ayúdate, que yo te ayudaré, es bíblico. Entonces, ¿por qué hay tantas fe? Porque me pego del dogma del vecino. El dogma. ¿Usted sabe qué es un dogma? Las creencias personales de alguien. Te dijo, esta es tu creencia, esta es. Mira, yo creo en esto y forman una, ¿cómo se dice? Organización y hacen un dogma de eso y eso es. Usted sabe que en Roma la Iglesia Católica se formó porque los verdaderos cristianos que estaban caminando derechitos, su fe no les dio para permanecer y perseverar y se adhieren a los conceptos y los dogmas de un hombre. Se adhieren a la potencia romana que era el catolicismo. Venga que aquí me va mejor, yo me le pego, porque tiene dinero, porque está bien establecida y es una religión sólida. Entonces yo me pego de ahí. Y perdónenme en familia que yo toque esto porque yo vengo de una religión católica y le doy gracias a Dios porque aunque fue donde no era la verdad y era la vida, conocí a Dios. Y bendigo a mi madre que me enseñó esa religión católica, pero le doy la gloria a Cristo que me libertó y me sacó de un error garrafal, donde la humanidad entera tiene muchos conceptos de fe, pero dice una sola fe. Una sola, dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo reparte una gracia inmerecida, el don que viene de regalo. Él te pone un regalo de fe, una medida, una porción para que tú puedas creer en el Señor Jesucristo y comenzar a avanzar. Dice Gálatas 5, 22, 23. Miren pues, es una sola fe y ahora miremos de dónde viene. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu, y ese Espíritu está con E mayúscula, o sea que es el Espíritu de Dios. Es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿De dónde viene la fe? Del Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué la gente tiene su propia fe? ¿Y por qué la fe que viene del Espíritu de Dios está puesta en lo satánico, en el budaísmo, en la nueva era, en la metafísica, en el loto, en las cartas, en la bruja? Si es una fe que viene del Espíritu de Dios. No concuerda, ¿cierto? Porque no tiene fe.
usted no tiene fe. Eso que usted le está poniendo a ese montón de cosas no es fe, son dogmas, son creencias. Y en eso usted decide. Yo porque creo que las vitaminas me sirven para el cuerpo. Y supuestamente dice, yo tengo una fe, mija, que las vitaminas me funcionan. Pues porque yo sé que funcionan. Porque científicamente dice que funcionan. Pero vaya, yo hágalo sin saber nada. Tómese esto, ¿y para qué sirve? No pregunte y tómeselo, yo no me lo tomo. No me lo tomo. La fe es muy tenaz, porque la fe no razona, la fe no tiene lógica. Si a usted le dicen que el perro parió una gallina, crea. ¿Y usted qué? Que yo tengo que creer, eso es antibiológico. Eso es como antinatural. Ojo, si se lo dice alguien de la calle, no lo crea. Si se lo digo yo, no me lo crea, porque no es verdad. Pero si se lo dice la palabra de Dios, si Dios le dice una promesa, usted sabe, si el Señor le habla a través de la Biblia, usted tiene que caminar en fe de que así será en el nombre de Jesús. Miremos 1 Corintios 12, versículos 1, luego 7 al 11. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y cierra el versículo 11 y dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Las hace uno, el mismo Espíritu. Usted sabe que aparte de la fe que viene del Espíritu Santo de Dios, cuando tú recibes y aceptas a Jesús, el Espíritu Santo de Dios te sella y comienza a morar en ti. Ahí empieza el fruto del Espíritu Santo a manifestarte una fe. Obviamente, si no te quedas en creer. Porque si te quedas en creer, el Espíritu Santo de Dios es un caballero y se queda hasta donde tú le permites, porque tiene voluntad y ese cuerpo, esa alma y esa mente es tuya. Pero si tú le permites y le cooperas al Espíritu Santo, Él va a desarrollar todo su fruto en ti. Y el fruto de la fe se va a arraigar en ti de una manera sobrenatural. Ahora, hay dones que son regalos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esos dones, en esos dones está el don de fe. Que aparte de la fe del Espíritu Santo te dice, tome más. ¿Para qué? Para que la iglesia de Cristo no tenga excusa. No podemos tener excusa de decir, no perseveré, no, pero si yo te di fe, te la di con el Espíritu de Dios cuando lo impartí a tu vida y luego te di el don de fe, a algunos más todavía. Ahora, ¿por qué no trabajaste en la fe? Si la fe es acción, la fe es decisión, la fe es movimiento. Si yo tengo fe, entonces yo me muevo. Si yo tengo fe, yo sirvo a Dios. Si yo tengo fe en el Señor, yo doy pasos adelante y no me estanco en una silla porque creo en Dios. Hace días la pastora hablaba de decisiones, sí, y luego el pastor hablaba de tiempo. Eso es la fe verdadera de Dios. Movimiento, decisiones,
tiempo, evolución, camine, haga, no se detenga en sus problemas, no se vuelva una persona egocéntrica. Tengo problemas, entonces no sirvo. Tengo dificultades, entonces me siento. ¿Por qué se sienta? ¿Porque no ora? Porque no lee la palabra y la fe no está siendo alimentada, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces su fe se le desvaneció y entonces su fe se agotó y ya se le acabó la gasolina y llegó hasta aquí y no avanzan más. ¿Por qué no avanzan más? Si Dios quiere más y Dios les va a dar más. Pero deje el egoísmo y alimente la fe que Dios necesita, que usted la trabaje, la active y la ponga en servicio al cielo. Hermanos, es un sacrificio, es una entrega, es un precio. Hay que pagar un precio. No podemos ser cómodos y decir yo creo en Dios y me cruzo de brazos. Porque cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Qué fe es la que Dios habla? ¿De cuál fe es la que Dios habla? Que si la hallará, que si la encontrará. Mire, Cristo viene. Oigan a esta. No, es que lo dice la Biblia. Cristo viene. Los tiempos no están buenos. Los tiempos están fuertes. Está pasando mucha cosa. ¿Será que Cristo viene pronto? ¿Está usted preparándose como dice la Biblia? Que la iglesia se tiene que preparar como una novia ataviada para las bodas. ¿Cuáles bodas? Esta señora, ¿de qué está hablando? ¿Cuáles bodas? La Biblia dice que van a haber unas bodas y nosotros, la iglesia, nosotros los hijos de Dios, vamos a participar de esas bodas. Pero hallará Jesús fe en la tierra. Hallará fe en la tierra Jesús. Romanos 10:17. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Vámonos a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este pasaje describe una fe, escúcheme, con dos requisitos. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No solo la existencia de Dios, no solo creer, porque el que quiera agradar a Dios tiene que saber que Él es, que Él está. Eso es importante, hasta ahí está bien. Pero y el otro punto, que Él es galardonador de los que le buscan, de los que se comprometen, de los que se entregan, de los que avanzan. Si usted cree y su fe que la está ejercitando le da la capacidad de saber que si usted se entrega a Dios, Él lo va a recompensar. Si usted camina con Dios, Él te va a recompensar y te va a recompensar grandemente. Dice que es galardonador de los que me buscan. Vale la pena. Vale la pena entregarle la vida a Dios. Vale la pena deshacerme de pensamientos culturales, de costumbres familiares, de lo vano, de lo pasajero, de todo lo que el mundo me ofrece. Vale la pena tener un equilibrio y entregar la vida a Cristo. Él te va a galardonar. Yo veía a esta gente maravillosa este fin de semana, don Pablito allí en una escalera dándole a Elvin, a todos los veía, a Luis, el pastor y todos los que vinieron a ayudar. Y yo decía, ¿sabe qué está haciendo esa gente? Otros dicen,
lambones. Le estaba lambiendo al pastor, ayudándole en la iglesia. Y bien cansado que vive, o el pastor va a madrugar por usted. El pastor al otro día le va a tocar lo que a usted le tocó en el trabajo. No. Y les voy a explicar por qué. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos y no por vista. En el mundo no te montan un ciego a manejar un carro. De hecho, usted va a motores y vehículos y si está ciego, a usted no le dan licencia. A no ser que vea, con unas gafas pueda ver. Usted no puede manejar un carro ciego. Escuche, en el mundo, en la vida espiritual, usted no puede ver. Porque si usted camina por vista, usted está mal. Si usted está en la iglesia observando lo que hacen los hermanos, cómo se mueve Lila, cómo se mueve Mariano, qué hace y qué no hace, usted está desagradando a Dios porque dice, porque por fe andamos, no por vista. El hombre que se sube y regala 2 días de trabajo para esto, porque esto no es de él. Si Dios quiere a este pastor, si a Dios le place, se lo lleva de aquí. ¿Y sabe qué pone aquí? Otro pastor. Entonces esto que artesonó, ¿era para él? Esta es la casa de Dios. Cuando usted trabaja aquí, usted trabaja en fe para el reino de los cielos y se mueve como viendo al invisible. Aunque no le estén pagando un salario, ¿sabe usted qué está haciendo? Cuando usted ayuda en la congregación, no lo están explotando como dice el mundo. Ahora, hablo por esta congregación. No me puedo poner a hablar por todas las congregaciones del mundo porque me ataría con los dichos de mi boca. Pero le hablo por esta congregación. Aquí no están explotando a nadie. Aquí, ¿sabe qué? Le están dejando que usted ponga dividendos, que usted ponga depósitos en la cuenta del banco celestial. Porque cuando usted se encuentre con Cristo, Cristo le va a enumerar sus obras, buenas y malas. Cristo le va a decir todas las cosas y no va a hacer caso omiso de los 2 días que se subió en una escalera. Le va a decir, mis ojos te vieron cuando tú pegaste, hiciste una puerta. Mis ojos te vieron cuando tú hiciste un toma para la electricidad. Mis ojos te vieron cuando pintaste una pared. Porque a Jesús no se le escapa nada. Pero nosotros creemos que todo lo hacemos para el hombre y nos movemos en una carnalidad. Andemos por fe, no por vista. ¿Está usted muy con los ojos puestos en los errores de todos? ¿Sabe una cosa? Va a patinar como si estuviera en un pantano así, mire, en el mismo punto. Y usted se va a sentir tan cansado que usted va a decir, pero ¿por qué no avanzo? Porque el mundo entero avanza. Mire, mi hermano, usted puede que se vaya de la iglesia porque usted pone los ojos en cualquiera y no le gustó. ¿Cómo se siente ese señor César de feo? Me cae tan gordo. No voy allá para no ver a César, no voy. Y usted se va. Pero yo le voy a explicar algo. La iglesia sigue. Las almas siguen. Dios sigue acá. Dios sigue haciendo. Pero ¿sabe quién pierde? Usted que está patinando en el mismo pantano. Porque usted está mirando todo lo que acontece cuando Dios le dice que se mueva por fe y no por vista. Espere la gracia y el favor de Dios. Espere lo que Dios va a hacer en su casa. Él no le va a dar el tiempo ni la hora, porque así no se mueve Dios. Pero Dios va a hacer cosas maravillosas, porque Él dijo y Él lo hará. Él no miente, Él no se arrepiente. Él es un Dios de amor, Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios que cumple sus promesas. Pero usted necesita fortalecerse y seguir caminando con Él y no perderse de lo que Dios tiene para usted.
Cuando más oscuro está, 5 de la mañana, 4:30, es cuando ya va a amanecer. Pero usted ve muy oscuro y usted dice, no pasa nada. Yo no veo nada, mis hijos están mal, mi casa mal, esto mal. Tranquilo, sosténgase en una fe que no se mueve por vista. No es lo que usted ve, es lo que no ve, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Hay dos cosas bien peligrosas y son: una, cuando yo no conozco nada de la palabra, como hablábamos ahorita, que decíamos que hay mucha gente que cree que muchos dichos de la calle son bíblicos. Y es peligroso cuando tú no oras, cuando tú no te metes en la palabra, porque tu fe está muy endeble, porque estás viviendo una religiosidad y solamente sabes con qué estás caminando, con la creencia de que Dios es real y que te salvó. Y eso está bien, porque eres salvo, porque estás caminando, porque te estás congregando. Eso es bonito y está bien, es bíblico. Que te congregues es bíblico, lo estás haciendo muy bien. Pero cuando tú no lees la palabra, cuando tú no oras, cuando tú no te metes en una intimidad con Dios, es muy difícil que tu fe se fortalezca, que tu fe crezca. Vas a tambalear porque vas a vivir para donde va Vicente, para donde va la gente. Pero el día que te pase algo, como le pasó a Tomás, como le pasó a Juan el Bautista, vas a dudar, vas a negar a Dios y vas a negar todo lo que has avanzado. Con religiosidad no se lleva una vida cristiana, porque yo le voy a decir, una catedral de cualquier denominación, no me voy a meter más con eso porque de pronto me botan la cabeza, con religiosidad se llenan templos a montones, que estallan, que la gente es hasta parada en la puerta, así, y sudan y el abanico, y eso son las multitudes. Con religiosidad, pero con relación con Dios, para poderme presentar ante el tribunal de Cristo, se necesita avanzar en palabra, en oración, en un devocional, en meterme verdaderamente con Dios. La otra parte que les decía que es peligrosa es cuando tengo hambre y sed de aprender, hambre y sed de conocimiento, pero muy poquita hambre de presencia de Dios, muy poquita hambre de meterme en intimidad con Dios, porque saco y saco títulos y quiero más títulos, pero ni siquiera he podido aprender a cumplir con un texto bíblico que Dios me dice. Diga usted, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y ni siquiera eso lo he podido cumplir. O el diezmo que tú recibieres, de lo que recibieres la 10ª parte apartarás para mí, tampoco lo cumplo, pero quiero más, quiero aprender más. Y me lleno de conocimientos, y quiero títulos, y quiero graduaciones. Pero los textos que tiene la Biblia, la palabra, lo que Dios me manda, su voluntad, no la cumplo. Ven entonces que las dos partes son muy delicadas, porque ¿por qué quiero aprender tanto? ¿Por qué quiero tantos títulos? ¿Por qué quiero? ¿Qué es? ¿Cuál es la motivación? ¿Mi ego? Para sentirme que sé mucho y que sé más que otro, pero todavía no he podido aprender la palabra del Señor ni la practico, porque no soy hacedora de su palabra, sino oidor. La fe no tiene lógica, es antinatural. Santiago capítulo 2, versículo 17 al 19. Y con esto terminamos. Santiago 2, 17 al 18 o 19. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta.
pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y termina el 19, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Si yo tengo una fe, una convicción, una certeza, como dice Hebreos 11:1, en el corazón, mi vida espiritual tiene que dar fruto y tengo que dar buen testimonio. Si yo no estoy dando buen testimonio, si yo no estoy dando fruto para el Señor, es porque yo no estoy practicando una fe que es en el Señor y mi fe es muerta. Muerta. Y ahí tengan cuidado, familia, porque es peligroso una muerte espiritual, porque hay muchas personas que están en la iglesia a punto de morir espiritualmente. Mire, esta mañana yo le oraba al Señor y eso me ponía. Usted puede ver gente en la congregación y está a punto de morirse espiritualmente. Una muerte espiritual es muy peligrosa porque Satanás toma control, porque una muerte espiritual te lleva a abrir una puerta y otra y otra y otra. Y cuando tú menos piensas, el que habita tu alma, el que habita tu interior es Satanás, con pensamientos que no vienen de Dios. Tengan cuidado, les puede usar hasta la misma familia. Les puede usar hasta los mismos amigos, les puede usar hasta los mismos hermanos. Necesitamos aprender a discernir lo que Dios tiene, pero necesitamos hacerlo con una fe verdadera, la verdadera fe de Dios, que es una sola. Recuerden, creencia no es fe, y la fe que profesa el mundo entero no puede ser de Dios, porque dicen que un solo Dios, una sola fe, un Señor y un bautismo. Amén. Póngase de pie, por favor. Damos gracias a ti, mi Rey precioso, por tu palabra, Señor, que me enseña, que me corrige, que me anima, que me alienta. Padre, en esta mañana, Señor Jesús, reconocemos que tú eres nuestro único Dios, el verdadero, el grande, el poderoso, el que tiene el suficiente poder para impartirnos la fe que nosotros necesitamos para avanzar en pos de ti. Señor, hoy oro por la iglesia, Rey. Hoy oro por todos y cada uno de los que están en este lugar, para que tu precioso Espíritu Santo sea derramando de una manera sobrenatural la fe verdadera que es en Cristo Jesús. Señor, que podamos resistir el día malo, que podamos resistir las aflicciones, que podamos sostenernos con la mirada puesta al cielo y no en las cosas terrenales, que miremos que las tribulaciones son pasajeras, son momentáneas, pero que van a producir, Dios, un mayor peso de gloria. Te damos gracias, Señor, por la iglesia. Te pedimos que guarden las mentes, guarda los corazones de esta congregación, guárdanos, Señor, de los dardos de fuego de Satanás que quieren venir a bombardear la mente de tus hijos, que quieren venir a trabajar con las fe que están débiles. Padre, yo te pido que nos fortalezcas, que nos lleves a otro nivel de gloria, que asimismo como Jesús resistió hasta lo sumo, Señor, lo pudiste exaltar. Gracias, mi buen Dios. Permítenos, Señor, permanecer y perseverar para que halles fe en esta tierra, para que halles fe en esta casa y para que la fe de tu iglesia crezca y permanezca, Dios, en el nombre de Jesús.